feliz día. Señor le continúe bendiciendo. Amén. Y le seguimos creyendo a Dios por milagros. Le seguimos creyendo a Dios por puertas abiertas. Amén. Estamos con fe y con expectativa que eso por lo que usted ha orado, usted va a recibir la respuesta. Amén. Le creemos a Dios por una manifestación sobrenatural de su presencia. Le creemos por la restauración de matrimonios. Le creemos a Dios que el pródigo vuelve a casa y vuelve transformado. Amén. Le creemos a Dios que eso que usted está esperando, esa ayuda que usted necesita, esa provisión que usted necesita, ya los camellos están listos. Van a tocar a su casa, le van a llamar por teléfono, le van a decir: yo tengo lo que usted necesita y hay algo que me dice que lo ponga en sus manos. Amén, amén, amén. Y con mucha expectativa de lo que va a pasar en Empoderadas. El miércoles ya vienen al país la profeta Marcela Costa desde Madrid, la pastora Betsaida Rosa desde Barcelona, y llega a Limón también la pastora Carmen, que va a estar aquí. Un día de estos fui a ver si le encontraba a mami una blusita de Animal Print. No hay Animal Print en Limón. Pero de verdad le estoy creyendo a Dios por un tiempo muy, muy especial para nosotras las mujeres. Amén. Nosotros tenemos que estar apercibidas porque hay un león, el león malo, el león rugiente que anda buscando a quien devorar. Se necesita una mujer valiente que se levante por su casa, que se levante por ella misma, que se levante por su familia, por sus hijos, por su matrimonio, por su ministerio, por sus sueños, por sus anhelos. Amén. Y este es el tiempo nuestro. Yo lo creo así y yo sé que va a haber un antes y un después. Amén. Bueno, como yo sé que les están esperando en la casa con un almuercito bien rico, que ya dejaron el rice and beans hecho, el pollito con coco, la ensaladita soviética, la ensaladita rusa, las papitas. Entonces, bueno, la prédica no va a ser muy larga porque yo sé que muchos se quieren ir a casa, pero de verdad que ponga atención porque la prédica está muy, muy, muy bonita. Dos hombres diferentes. ¿Cuántos hombres? Dos hombres diferentes. Muy bien. Y hoy vamos a hablar de estos dos hombres. Dos hombres que tuvieron la misma oportunidad. Dos hombres que vivieron la misma circunstancia. Pero también vamos a ver dos situaciones diferentes. Dos respuestas diferentes. Estos hombres tuvieron la oportunidad de ser bendecidos ellos, pero no solamente ellos, sino toda su casa, toda su familia. Y hoy vamos a hablar acerca de Abinadab y de Obed-edom. Y por favor abran sus Biblias en Primera de Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 2, y Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos del 11 al 12. Dice así la palabra del Señor. Dice: entonces los hombres de Kiriat Jeraim fueron por el arca del Señor. La llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jeraim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Dios no abandona a nadie. Nosotros lo abandonamos a Él. Amén. Y vámonos a Segunda de Samuel, capítulo 6, los versículos del 11 al 12. Segunda de Samuel, versículo 6, del 11 al 12 dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. En otra traducción dice: a toda su familia. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom
y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Yo quiero decirle algo, varón, porque esta prédica va direccionada a los varones. Su casa es bendecida y esa fuente de bendición es una sola, Dios. Amén. No es porque usted trabaja, que claro que Dios honra al que trabaja. No es porque usted tenga mucho conocimiento, es porque sencillamente a Dios le plació bendecir su casa. Dice, entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. La familia de Obed-edom, la casa, perdón, de Abinadab, primero, de Abinadab, tuvo el arca de Dios en su casa 20 años. Mire, 20 años. Y la familia de Obed-edom tuvo el arca solamente 3 meses. 20 años la tuvo Abinadab y 3 meses la tuvo Obed-edom. Con 2 resultados total y absolutamente diferentes para ambas familias. Los 2 tuvieron el mismo arca, la misma arca. Los 2 tuvieron la misma presencia de Dios. Los 2 tuvieron la misma gloria de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿por qué ese resultado si tuvieron la misma oportunidad? ¿Por qué la familia de Obed, de Abinadab, fue llevada a la desgracia, a la tragedia y al dolor? ¿Y por qué la casa de Obed-edom recibió bendición? Y no solamente recibió bendición, recibió un avivamiento. Un avivamiento. Yo no sé usted, yo no solo quiero que Dios me bendiga y que bendiga mi casa y que bendiga mis generaciones. Yo quiero un avivamiento. Amén, un avivamiento. Para entender esta historia, tenemos que entender también que el arca de Dios en aquel tiempo simbolizaba su presencia misma. Simbolizaba la gloria de Dios, la esencia de Dios. Esta arca primeramente estuvo 7 meses con los filisteos, un pueblo pagano, enemigo del pueblo de Israel. Pero los filisteos la devuelven porque resulta que la presencia del arca también trajo tragedia y desgracia para ellos. Tenemos que recordar que la presencia de Dios para unos trae aprobación, pero para otros trae juicio. Amén, ¿me entienden? La presencia de Dios, según esté la condición de su corazón, va a traer aprobación o va a traer juicio. Procuremos que traiga aprobación. El pueblo de Israel, al igual que los filisteos, le temía al arca, le tenía miedo a la presencia de Dios. Y le tenía miedo a la presencia de Dios porque su corazón se había apartado del Dios vivo. Cuando usted no está bien con Dios, generalmente se le tiene miedo a su presencia. Y esto lo vemos desde el huerto del Edén, como una vez que pecan Adán y Eva, le tuvieron miedo. La primera vez que aparece la palabra miedo en la Biblia es en este contexto, en el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque el pecado trae culpa, el pecado trae vergüenza y el pecado trae miedo a la presencia de Dios. Entonces ellos deciden llevarse el arca para otro lugar. No la querían. Despreciaron la presencia de Dios y se la llevan a casa de Abinadab. Abinadab tenía 3 hijos: Eliezer, Usa y Ahío. Pero miren cómo empieza esta historia del arca en la casa de Abinadab. Volvamos a 1 de Samuel capítulo 7 versículo 1, porque ahí da un dato muy interesante.
Y dice así la última parte de este versículo. Dice, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Y esto nos enseña a nosotros que la historia empieza mal. Empieza muy mal aquí. ¿Por qué? Porque el que se tenía que encargar del arca de Dios, el que tenía que haberse consagrado para guardar el arca de Dios, no era Eliezer, era Abinadab. ¿Por qué? Porque Abinadab era el padre, porque Abinadab tenía que ser el sacerdote de su casa, porque le correspondía a él como cabeza de casa. Aquello era un honor y era un gran privilegio. Pero Abinadab no quiso asumir la responsabilidad de guardar, de cuidar la presencia de Dios en su casa. Y sencillamente le da a otro lo que por obligación le correspondía a él. Y es que esto lo vemos también ahora como padres, teniendo ellos la responsabilidad delante de Dios de guardar la presencia de Dios en casa. Le dan esa obligación a otra persona. Le dan esa obligación a la mujer. Y vemos mujeres cansadas de llevar una carga, una responsabilidad, un rol que no les corresponde. Porque le corresponde al hombre, le corresponde al sacerdote de la casa, le corresponde a la cabeza de la casa. En el reino de Dios todo tiene que haber un orden, tiene que haber orden, y Dios estableció un orden, es un principio. El principio es que el varón es la cabeza de la casa. El varón tiene que levantarse como sacerdote. Esa es su función. Pero es muy fácil darle esa función a otra persona. Y entonces vemos cómo mujeres empiezan a caminar en un rol y en una asignación que no les corresponde. Y después usted, varón, se queja de que tiene a Jezabel en la casa. Pero ¿quién alimentó a Jezabel? ¿Quién levantó a Jezabel? Un hombre irresponsable que no quiso asumir el rol que ya Dios le había asignado desde el principio de la humanidad. Cuando los roles se invierten en una familia, es cuando empiezan los problemas. Cuando los roles se invierten en una familia, se empieza a perder el orden divino. Y entonces vemos a hijos funcionando como padres, hijos decidiendo qué es lo que se tiene que hacer en casa. Vemos a mujeres funcionando como padres. Vemos a padres funcionando como hijos. Y donde no hay orden, no puede estar Dios. Amén. Él estableció roles dentro de la familia y esos roles se tienen que cumplir. Y empezó mal esta historia del arca en la casa de Abinadab. 20 años estuvo en aquella casa, imagínese usted. Y no pasó nada. 20 años estuvo la presencia de Dios ahí y no pasó absolutamente nada. Y eso es terrible, que estando Dios no pase nada. Tenemos que tener mucho cuidado con la costumbre y con la familiaridad, porque la familiaridad y la costumbre son enemigos en la vida del cristiano. Son peligrosos. Mire, no venga al templo por costumbre.
No ore por costumbre, no adore por costumbre, porque ese no es el tipo de relación que Dios quiere como padre para sus hijos. No se familiarice tanto con su presencia, no se acostumbre tanto con su presencia, que esto lo lleve usted a no honrar la presencia de Dios, a no celebrar la presencia de Dios, a perderle el respeto a la presencia de Dios. ¿Cómo es posible que estando en la casa de Dios, donde Dios se manifiesta, usted esté aquí con el celular mandando WhatsApp? ¿Sabe qué? Eso es un irrespeto. Es un irrespeto total y absoluto. Abinadab era un levita. No era un sacerdote, pero era un levita. Y los levitas sabían cómo ministrar la presencia de Dios. Los levitas por asignación sabían cómo honrar la presencia de Dios. Pero él puso a otro en su lugar. Padre, usted es la cabeza. Usted tiene que ser el sacerdote de su casa. Amén. Antes de que sus hijos vayan a pedirle consejo a un pastor, el primer consejo tiene que salir de su boca. Amén. Antes de que los hijos vayan a buscar en otros guianza, consejos y modelo, usted tiene que ser el modelo de su casa. No es responsabilidad de la iglesia, no es responsabilidad de la escuela, no es responsabilidad del colegio, es responsabilidad de la casa. Y en aquella casa Dios ha levantado a un hombre para que sirva de modelo, para que dé guianza. Amén. Para que los hijos tengan a quien acudir y de quién aprender. El problema es que ahora esa tarea se la dejan a la iglesia, se la dejan al colegio, se la dejan a la escuela, se la dejan a los maestros, se la dejan a los pastores. ¿Por qué? Porque hay hombres que no quieren asumir la responsabilidad de ser padres. Ser padres es más que depositar un esperma. Amén. Y recuerde, en lo que se convierte ese esperma cuando se junta con un óvulo, en un hijo, en una persona que Dios depositó en sus manos. Amén. Para que usted lo críe. Y usted, varón, levanten la mano los papás. Ay, qué bien, permítame darle una noticia. Son ustedes los que van a dar cuentas a Dios acerca de sus hijos. Amén. Y yo esto no lo puse, yo no lo di, pero yo quiero que usted busque Génesis 43, porque aquí está para mí la premisa de un padre. Génesis 43, versículo 9. Esto lo dice Judá cuando José pide que le lleven a Benjamín, el hijo menor. Y esta es la premisa de todo padre. Mire lo que le dice Judá a su padre: yo te respondo por él. A mí me pedirás cuentas si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Varón, usted va a tener que dar cuentas. Qué lindo que un varón se presente delante del Señor y le diga: me diste 3 hijos, te entrego 3 hombres de Dios, te entrego las adoradoras, te entrego hombres que formé para tu ministerio. Qué lindo y qué satisfacción. Amén. Así que varones, sepan que las cuentas las van a dar ustedes. Pero hay padres como Abinadab, que tienen años de ir a la iglesia, pero que no conocen al Dios de la iglesia. Hay padres como Abinadab,
que tienen años en el cristianismo, pero que no conocen de Cristo, porque tienen una relación de costumbre. Perdieron la pasión, perdieron el compromiso, perdieron el hambre y la sed de Él. Y eso es lo que ven sus hijos. Porque el niño se moldea por lo que ve, no por lo que oye. Y muchas veces lo que usted hace contradice lo que usted dice. Que sus hijos vean a un padre alistándose de primero para ir a la casa de Dios. Que sus hijos vean cómo un padre se comporta igual en la iglesia que en la casa. Que sus hijos vean cómo un padre reacciona ante la ofensa, reacciona como un hombre de Dios. Porque todo eso enseña y moldea a los hijos. Amén. Papá, usted tiene que ser un referente para sus hijos en cuanto a la búsqueda de Dios. Y usted tiene que ser modelo para ellos, para que después no vengan otros modelos que no son los correctos a tratar de influir en su personalidad. Amén. 20 años y nada pasó. 20 años con el arca de Dios en la casa y nada pasó. ¿Sabe por qué? Porque esa arca para ellos era solamente un mueble, era solamente un adorno más. Este hombre ha pasado a la historia como un padre sumamente irresponsable que no supo guiar a su familia para honrar la presencia de Dios. Y esto vistió de luto su casa. Porque no hay nada más terrible que no reconocer los tiempos de visitación de Dios en nuestra casa. Por 20 años la presencia de Dios visitó la casa de Abinadab, pero Abinadab no respondió a ella. Y eso es terrible. Porque si usted no responde a la presencia de Dios, esto es lo que pasa. Lucas 19, del 43 al 44. Dice: te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro, te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. En la otra traducción dice: porque no reconociste el tiempo de la visitación de Dios. Y es que estamos en temporadas, estamos en un tiempo en donde Dios está visitando las casas. Estamos en una temporada en donde Jesucristo está tocando a la puerta, está esperando que le abran. Si usted le abre, Él va a entrar en su casa, Él va a cenar con usted, Él se va a sentar a la mesa con usted y con su casa. Amén. Pero tenemos que discernir esos tiempos, porque cuando la presencia de Dios está en un hogar, hay salvación, hay sanidad, hay restauración, hay liberación. Amén. Pero tenemos que estar conectados a la presencia de Dios. Vamos a Samuel 6, los versículos del 2 al 7. Dice: con estos soldados y todo su ejército partió hacia Balá de Judá para trasladar de ahí el arca de Dios, sobre la cual se invocaba su nombre, el nombre del Señor de los ejércitos, que reina entre querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva. ¿Y dónde estaba Abinadab ahí? En ningún lugar. ¿Qué llevaba el arca de Dios? Ahío iba delante del arca.
mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderos, sistros y címbalos. Al llegar al campo de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa extendió las manos y sostuvo el arca de Dios. Versículo 7. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte, de modo que Usa murió junto al arca de Dios. Qué tremendo. Y vieran que por años yo no entendía esto. Yo decía, ¿por qué si solamente hizo esto? ¿Por qué si solamente lo que procuró fue que el arca no se cayera? Pero miren, dos cosas muy importantes. Número uno, ¿cómo trasladaron el arca de Dios? Así. Pusieron el arca de Dios en una carreta con bueyes. La trasladaron como los filisteos trasladaban y paseaban a sus dioses, a sus demonios. Pusieron el arca de Dios, la compararon con esos demonios que adoraban los paganos. El problema fue que quisieron hacer las cosas como los paganos las hacían. Si usted quiere ver en sus hijos algo diferente, no los críe como los crían los paganos. ¿Quiénes son los paganos? Los que no conocen de Dios, los que adoran ídolos ajenos. Pero qué terrible que usted, conociendo de Dios, cría a sus hijos como los paganos. ¿Cuál va a ser el resultado? Hijos paganos. Se contagiaron de la forma en que ellos hacían las cosas. Quisieron copiar lo que los demás hacían. Pero le vuelvo a repetir, nosotros no podemos criar a nuestros hijos como los cría el mundo, porque si no vamos a obtener lo que obtiene el mundo. Porque si usted está aquí es porque usted conoce de Dios. Amén. ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué estamos viviendo aquí en Puerto Limón? Todas las semanas matan a alguien. ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? O los están matando o están en una cárcel. ¿Sabe que ya en una cárcel alguien de 30 años es considerado un anciano? Porque las cárceles están llenas de muchachitos de 14 a 22, 23 años. ¿Qué es lo que está pasando? El problema no está en la economía. El problema no está en el gobierno. El problema está en las casas. En las casas. El problema está en padres permisivos. Padres que se acomodan al pecado. Porque la familiaridad nos hace ver el pecado como algo normal. Hijos que empiezan a llevar tenis caras, celulares, ropa cara y no trabajan. Y no hay padres que pregunten, ¿de dónde usted sacó esto? ¿Sabe qué es lo que está pasando? Que se ha levantado una generación de hijos huérfanos con padres vivos. Y eso es lo más terrible, tener un padre vivo que esté ausente, tener un padre vivo que no esté presente. Son niños entonces que buscan modelos a seguir, modelos equivocados. Esto se tiene que terminar, pero esto se va a terminar cuando se paren hombres responsables, cuando se paren hombres que respeten la presencia de Dios, cuando se paren hombres que enseñen a sus hijos a respetar la presencia de Dios. Amén. Porque cuando la presencia de Dios se activa en nuestra casa, es cuando nosotros hacemos las cosas a la manera de Dios. Es que ahora inclusive desafiamos la misma palabra de Dios. Y nosotros decidimos qué es pecado y qué no es pecado. Amén.
como niñas, desde pequeñitas, 1 año, 2 años, 3 años, las empiezan a vestir como ni siquiera se tiene que vestir una mujer adulta, ¿ah? Poniéndoselas a los pedófilos, poniéndoselas en bandeja de plata a los sátiros. Una niña se tiene que vestir como niña. Amén. Y me acuerdo una vez que una mamá me llegó a decir: yo necesito que usted hable con mi hija porque vea cómo se viste. Le digo: ¿y quién le compra la ropa? Porque su hija tiene 10 años y no trabaja. Es con usted que tengo yo que hablar, no es con su hija. Y después se quejan. Las famosas pijamadas. Tenga cuidado. Tenga cuidado dónde van sus hijos a dormir. Tenga cuidado. Los hijos suyos no tienen que dormir en ninguna casa. Ninguna casa, ninguna casa. Porque puede ser que usted conozca a la familia, pero usted no sabe los amigos de la familia, quién llega a esa casa. Mire, tenemos que volver a levantar a la familia conforme a los principios bíblicos, en el orden de Dios, llamando al pecado, pecado. Amén. Que soy amiga de mi hija. No, usted tiene que ser mamá, porque amigas tiene muchas. Que yo quiero ser el amigo de mis hijos. Usted es papá, amigos puede tener muchos. Y si grandes deciden desviarse del camino del Señor, que no sea por usted, que no sea por su ejemplo. Yo he oído frases como: prefiero que tome conmigo. ¿Cómo que tome conmigo? Cuando ese hijo se convierte en un alcohólico, usted va a ser el responsable. Amén. Pero se necesitan hombres de verdad, hombres con los pantalones bien puestos, hombres que conozcan y respeten a un Dios que está vivo. Amén. Hombres que se metan en la palabra de Dios, que practiquen los principios divinos, porque el principio fue, es y será siempre. Amén. Y muere Usa. Muere su hijo, el hijo de Abinadab. Había una orden de parte de Dios que la presencia de él se tenía que llevar en los hombros de los sacerdotes, porque no era un mueble. Por eso la tocó Usa, porque Usa pensó que era un mueble. Y aquí hay todo un simbolismo también. Mire, mientras seamos desobedientes, no podremos tocar ni sostener la presencia de Dios. Si usted no la honra, no la toque. Amén. Si usted no la honra, no la toque. Porque le vuelvo a repetir, la presencia de Dios o trae aprobación o trae juicio. Amén. Y eso también hace la familiaridad. Nos hace perder la noción del valor. La familiaridad nos hace ser malagradecidos. No nos hace ser agradecidos con las bendiciones que Dios da. Que eres muy bendecido, gloria a Jesús, me alegro. Pero ¿es usted agradecido con quien le bendice? Porque la bendición de Jehová no añade tristeza con ella. Lo que Dios te da, el hombre no te lo puede quitar. Lo que viene de parte de Dios es eterno y es para siempre. Amén. Y esas son las bendiciones en las cuales nosotros tenemos que caminar. No en las que da el hombre, no en las que da negocios mal habidos. Porque si la mano del hombre te hace, la mano del hombre te destruye. Somos bendecidos y no lo agradecemos. Y no es cuestión de que gracias Señor te doy. No. Es llevar una vida de obediencia. Amén. Es ser hombres y mujeres íntegros. Amén.
Mire, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con usted? Que antes usted venía y lloraba en la presencia de Dios. Antes usted no necesitaba 17 alabanzas y 53 adoraciones para conectarse. Pero ahora usted puede estar toda la mañana y toda la tarde oyendo que nada pasa. Antes usted sentía y veía la presencia de Dios en todo. Ahora la ignora. Eso es irrespetar la presencia de Dios. Es terrible que Abinadab y sus hijos se hayan familiarizado con el arca. Es terrible que hayan puesto el arca como se paseaban a los demonios de los filisteos. Es terrible, pero más terrible fue que Usa no tuvo un padre que le enseñara a respetar. Amén. Mire, le voy a decir algo. ¿Lo digo? Lo voy a decir. Ahora todos los chiquitos, todos son autistas. Todos. Todos tienen no sé cuántos diagnósticos. Entonces, ¿por qué? ¿Son autistas? O no sé qué síndrome raro tienen del dragón destruido, del soplafuegos, de no sé qué. Hay que aguantarles todas las malas crianzas. No. Olvídese de eso, mamá, papá. Olvídese de eso. Hay que tener disciplina. Yo le voy a decir una cosa, mi hijo Daniel, el menor. No, es que ¿sabe qué? Les da miedo. Les da miedo imponer disciplinas a un chiquito de 1 año. Les da miedo corregir a una chiquita de 2 años. Yo he visto, la he visto como en 3 oportunidades. Chiquitos de 2, 3, 4, 5 años pegándole en la cara a la mamá y escupiéndola. Y la mamá se queda, ¿por qué? Porque si le hace algo viene la policía. Ay, qué ganas, ¿verdad? La chancleta voladora, eso funciona. Eso funciona. La vara de la corrección. Ah, pero les da miedo. Se trauma. El nene se trauma. No, se trauma cuando no hay disciplina. Ve a mi hijo menor Daniel. Si Daniel hubiera nacido en este tiempo, yo no sé cuántos síndromes, porque él era especial. Y se diagnosticó con lo de moda, el déficit atencional. Y el neurodesarrollista me dijo, de 10 ítems, él tiene 14. Pero a mí mis hijos nunca me hicieron pasar una vergüenza. Yo les hacía la mirada matadora. Ya cuando era mucho les hacía visco. Y entendían. Ahora no. No se les enseña a los niños a respetar la casa de Dios. Al niño se le hace respetar la casa de Dios. Vamos a la casa de Dios y usted se va a portar bien, ¿me entendió? ¿Por qué? Porque no hay consecuencias. No hay consecuencias. Mucha psicología, mucha cosa. Y no hay disciplina. No hay disciplina. Y pareciera que los padres le tienen miedo a los hijos. Mire, esa chiquita, ese chiquito, cuando tenga 13 años le va a pegar a usted, si no antes. Amor es disciplina también. Amor es disciplina. ¿Sabe que lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia? Y un padre que no disciplina le está mandando un mensaje subliminal a su hijo: me sos indiferente. Me sos indiferente. Mire, yo admiro aquí a Sara Camila. Esa chiquita de verdad que es un ejemplo. Ella se goza del culto. Y no es que los papás la pellizcan.
No es que están con un palo y se porta bien Camila. No, Camila se porta bien. ¿Sabe por qué? Porque distingue la presencia de Dios. En todo caso, hay esta escuela dominical para que el chiquito aprenda según su edad. Amén. Ah, no, pero nene no quiere venir a la escuela dominical. Cuando nene tenga 18 años y no se quiera levantar para ir a trabajar, ¿qué va a hacer usted? Porque el árbol se endereza desde que está pequeño. Si no, después le va a costar. Amén. Yo le doy gracias al Señor que yo no tengo hijos pequeños. Porque tener hijos pequeños en este tiempo es demasiado difícil. Papás, por favor, por misericordia, por amor de su nombre, tenga cuidado en esas faulitas, o yo no sé si ahora se llaman diferente, porque como ahora todo se llama diferente, ¿verdad? Ahora no es mudada, es outfits. Mi outfit, ¿cuál outfit? Mudada. En los tiempos míos era mudada. Outfits. ¿Ah? A ver, ¿no es cierto? ¿Quiénes hablaban de mudada? Ah, no, ahora es el outfit. Tengan mucho cuidado. Por más inofensiva que parezca la fábula, la serie, te puedo decir que todas traen mensajes subliminales. Y el niño copia conductas cuando las ve. Pero ¿qué pasa? Es más fácil tener un chiquito sentado 17 horas al frente del televisor o con una tablet. ¿Verdad que sí? Con una tablet. Es más, traen la tablet a la iglesia. ¿Qué le está enseñando usted a su hijo? Que en la iglesia se viene a entretener, no a aprender de Dios. No, cierto. Es cierto. Mire, y se lo digo. No porque yo haya sido una madre modelo, porque me equivoqué y mucho. Pero yo no tuve nadie que me lo dijera. Amén. Les estoy hablando a partir de la experiencia también, de los errores que cometí. Tenga cuidado con lo que su hijo está viendo. Créame que hay fábulas que parecen inofensivas, que gestan en ellos todo un comportamiento. Amén. Pero la historia cambia. Cuando esto pasa, David entra en crisis. En algunas traducciones dice que David se enoja porque David no entendió. Vamos a 2 de Samuel 6, los versículos del 8 al 11. La historia cambia. Y se entristeció David por haber herido a Jehová Usa. Le vuelvo a repetir, en otras traducciones dice que se enojó. Yo sí creo que se enojó. Y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Mire qué tremendo. Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que conocía a Dios empezó a tenerle miedo a su misma presencia. Le vuelvo a repetir, cuando nuestro corazón no está en sintonía al corazón de Dios, le empezamos a tener miedo. Ah, y usted ve un profeta, si el profeta está aquí, usted está allá. Por aquello de las moscas, ¿verdad? Que no le vaya a salir con una palabra profética. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Despreció la presencia de Dios. Y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. El 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. En otras traducciones, y a toda su familia. Es que Dios va a buscar donde es honrado. La presencia de Dios se va a manifestar donde es celebrada, no donde es tolerado. La presencia de Dios se va a manifestar donde es respetada. Amén. Mire, todos le tenían miedo al arca de Dios. Pero hubo un hombre que sabía que la diferencia en su casa iba a ser la presencia de Dios.
Hubo un hombre que dijo: si la presencia de Dios está en mi casa, las puertas se van a abrir. Si yo camino con la presencia de Dios, lo sobrenatural va a empezar a suceder. Si yo voy a caminar con la presencia de Dios, algo de parte del cielo viene para mi casa, porque Obed-edom sabía que la presencia de Dios, el arca de Dios, iba a ser la diferencia entre el pueblo de Israel y los demás pueblos. Y él dijo: yo quiero que mi casa sea diferente, yo quiero que mis hijos sean diferentes, yo no quiero volver a repetir la mala historia del pueblo, yo no quiero repetir la mala historia de mi familia. En mi familia, en mi casa, se tiene que escribir una historia diferente. Amén. Yo creo que eso todos los padres los queremos. Nosotros no queremos que nuestros hijos pasen por lo que nosotros pasamos, ¿verdad? Amén. Y yo me pregunto, ¿qué provincia le estamos heredando a nuestros hijos? Yo no quiero que se sigan yendo de Limón, porque los muchachos buenos se van de Limón, se van a estudiar a otro lado, empiezan a trabajar en otro lado. No. Yo quiero que se queden aquí. Amén. Tenemos que empezar a construir un Limón diferente. Tenemos que hacer el cambio, y el cambio tiene nombre. Jesucristo es el cambio. Lo que necesitamos es la presencia de Dios en cada hogar aquí. Solo así se va a acabar el narcotráfico, solo así se van a acabar las matazones, solo así se va a acabar la prostitución, solo así se va a acabar todo lo que es contrario al Espíritu de Dios. 20 años en la casa de Abinadab y no pasó nada. 3 meses en la casa de Obed-edom, y dice la palabra que Obed-edom fue bendecido, no solo él, toda su casa. Amén. Todos le tenían miedo a la presencia de Dios, porque su corazón estaba apartado de él. Pero Obed-edom esperó esa presencia con un espíritu expectante. Algo tiene que pasar, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Amén. La esperó con respeto, con honra. Entendió el secreto. Necesitaba meter a Dios para transformar la atmósfera. Amén. Si usted quiere que la atmósfera de su casa se transforme, meta a Dios en esa atmósfera. Amén. Porque solo la presencia de Dios cambia corazones. Los corazones cambian cuando la presencia no está. Y los corazones cambian cuando la presencia de Dios está. Amén. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Cuando la presencia de Dios está en la casa, el pasado queda atrás y vivimos expectantes de lo nuevo, de lo bueno que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Para que haya cambio, Dios tiene que manifestarse. Pero se necesitan hombres que asuman la función de sacerdotes, que asuman la función de cabezas. Porque mire, antes que hubieran sacerdotes, estaban los padres de familia. Antes de que hubieran templos, estaban las casas. Hombres que digan: lo que pase en la iglesia tiene que pasar en mi casa, porque la presencia de Dios no se puede quedar aquí. La presencia de Dios no la tenemos que llevar. Así que si aquí hay gozo, en mi casa tiene que haber gozo. Si aquí hay manifestación, en mi casa tiene que haber manifestación. Si aquí hay sanidad, en mi casa tiene que haber sanidad. Si aquí hay liberación, en mi casa tiene que haber liberación.
Amén. Pero le vuelvo a repetir, se necesitan hombres valientes que estén dispuestos a ser el canal que Dios utilice para llevar su presencia. Muy probablemente Obededón dijo, ¿qué? Yo no me voy a esperar 20 años. Yo no me voy a esperar 20 años. Yo voy a provocar. Yo voy a provocar que la presencia de Dios se manifieste. Porque la presencia de Dios puede estar, pero no se conforme con eso. Busque algo más. Que la presencia de Dios se manifieste. Dios está, porque Dios está en todos lados, pero no en todos lados se manifieste. Y Él necesita un sacerdote que se levante y que diga, yo lo voy a provocar. Algo tiene que pasar. Yo lo voy a provocar con mi oración. Yo lo voy a provocar con mi ayuno. Yo lo voy a provocar con mi intercesión. Yo lo voy a provocar con mi vida. Yo lo voy a provocar con mi integridad. Amén. ¿Quiénes quieren eso? Amén. ¿Quiénes quieren? Porque a eso vamos, que sus hijos sean como los hijos de Obededón. No, levanten la mano, muy poquitos. Ajá. Pastora Janet. Esa pastora Sandrita Cole. ¿Cuánta gente viene a orar los lunes? 6, 4. De 3 a 4. Solo 3, 4 tienen hijos aquí. O los que tienen no tienen necesidad. Cuando estamos viendo cómo Satanás está trabajando con nuestra juventud. Cuando estamos viendo estos chiquitos de 14 años matando. Y las chiquitas de 12 años teniendo relaciones sexuales. Porque a lo que aspiran es a ser la mujer del narco. Las compran con 1000 de mogambitos. No, usted se ríe, pero es cierto. Las compran con un teléfono de segunda, que ya no se usa. Con marcas que no son marcas. Así las compran. Pero vienen a orar, a clamor por los hijos, 3 o 4. ¿Sí? Y una vez que el Señor les responde, dejan de venir. ¿Cuántos hombres vienen a clamor? 1. Le aplaudo, don Mauricio. Usted es un sacerdote. Usted sabe lo que es el valor de ser papás. Aquí ninguno lo necesita. Qué tristeza. Si usted honra la presencia de Dios, Dios le va a honrar a usted. Porque Dios honra a quien le honra. Pregunto, ¿cuál fue la diferencia? ¿O qué fue lo que provocó la presencia de Dios en la casa de Abinadab y en la casa de Obededón? Le cuento, de Abinadab, después de esto, nadie habla. Después de que muere su hijo, nadie habla. Y mire, estudiando esto yo me di cuenta que Usa es hijo de Abinadab, porque conocía la historia, pero no había estudiado que Usa era hijo de Abinadab. La casa de Abinadab se vistió de luto, pero la casa de Obededón, su primera, su segunda, su tercera generación, todos le sirvieron al Señor. La tercera generación fue de gibores. ¿Sabe qué son los gibores? Hombres valientes, hombres fuertes como los soldados. Le nacieron hijos gobernantes, hijos valerosos, hijos esforzados, hijos fuertes, hijos robustos, jefes.
hombres que se sentaron a la par de reyes y de príncipes. Mire, usted sabe, yo se lo he dicho a usted que mi oración es que mis hijos y mi descendencia se sienten a la par de reyes y de príncipes. Amén. Eso pasó con la casa de Obed-edom. Primera de Crónicas 26, capítulos del 4 al 8, luego el capítulo 12 y luego el 15. Vea, porque un hombre se atrevió a honrar la presencia de Dios. Los hijos de Obed-edom fueron Semaías el primero, Josabat el segundo, Joa el tercero, Sacar el cuarto. Sacar, en otras traducciones, Isacar. Isacar. ¿Y quiénes eran los hijos de Isacar? Los entendidos en los tiempos. Los entendidos en los tiempos. El cuarto, Natanael. Bastantes hijitos tuvo. El quinto, Amiel. El sexto, Isacar. El séptimo y el octavo, Peultai. Dios bendijo a Obed-edom con muchos hijos. Bueno, yo no sé si aquí quieren tener muchos hijos. No, pero bueno. Semaías, hijo de Obed-edom, también tuvo hijos, los cuales fueron jefes de sus familias patriarcales. Aquí hay una gran diferencia. Si usted quiere ir a un nivel superior, no sea solo papá, sea patriarca. La diferencia en la casa de Noé y las otras casas y las otras familias que murieron en el diluvio, ¿sabe cuál fue? Que en la casa de Noé había un patriarca. ¿Qué significa patriarca? Padre con autoridad. Padre con autoridad. La autoridad se gana. Y la autoridad no es a base de golpes, no es que tampoco usted va a andar, ¿verdad? Y la autoridad se gana a base de respeto. Que sus hijos vean que sus hechos concuerdan con sus palabras. Amén. Pues eran hombres muy valientes, eran gibores. Los hijos de Semaías fueron Onni, Rafael, Obed, Elzabat y sus hermanos Eliú y Semaquías. Todos ellos hombres valientes. Todos estos eran descendientes de Obed-edom. Tanto ellos como sus hijos y hermanos eran hombres muy valientes y fuertes para el trabajo. O sea, no tuvo ningún vagabundo. ¿Cómo? El nene tiene 40 años y no trabaja. Y exige. ¿Y por qué no está la ropa limpia? Y eso que hizo no me gusta. Ay, Padre de la gloria. Mande a ese vagabundo a buscar trabajo. A que vea cuánto cuesta pagar un apartamento, pagar agua, pagar luz, pagar teléfono, pagar comida. A ver. En total, los descendientes de Obed-edom fueron 72. Versículo 12 y versículo 15. Así fue como se organizaron los porteros, tanto los jefes como sus hermanos, para que sirvieran en el templo de Dios. Todos ellos sirvieron en el templo de Dios. A Obed-edom le correspondió la puerta del sur y a sus hijos les correspondió el cuidado de los depósitos del templo. Sus hijos fueron encargados de la riqueza del templo. Porque donde está la presencia de Dios no podía haber necesidad. Dios no va a estar presente y vas a estar muriéndote de hambre. No. La puerta del sur. Quise investigar un poquito más de la puerta del sur, pero no tuve tiempo. Pero ¿sabe a qué se asocia la puerta del sur? Esta es la derecha, ¿verdad? Es que yo tengo problemas, como no fui al kinder. Es importante que vayan al kinder. Miren los problemas que tengo yo con la mano derecha. ¿Sabe qué se asocia al sur? Al hijo de la mano derecha. ¿Y cuál era el hijo de la mano derecha? El hijo que heredaba. El hijo que tenía autoridad espiritual. Por eso se le dio eso. Y mire qué lindo. Primera de Crónicas 16:38. Y a Obed-edom y a sus 68 hermanos, y a Obed-edom, hijo de Jedutín, y a Osa como porteros. 68 hombres de la familia de Obed-edom
le sirvieron a Dios. Mire, hasta que me erizo. No se me para el pelo porque me pusieron laca. Los hijos de los hijos de mis hijos sirviéndole al Señor. No hay nada más hermoso que eso. Sus hijos pueden tener títulos, pero el título más grande es servirle a Dios. ¿Sabe qué significa obededón? Servidor. Servidor. Y yo he dicho en esta casa hasta el cansancio, hay cosas que la oración no las va a desatar. No le digo que no ore. Hay cosas que el ayuno no va a desatar. Hay cosas que solamente el servicio va a desatar. Varón, sírvale a Dios y usted verá cómo toda su descendencia le va a servir a Él. Y puede ser que en el camino por un breve momento se aparten, pero el que fue criado en los caminos del Señor tiene que regresar a Él. Amén. Porque un hombre se atrevió no solamente a meter la presencia de Dios en su casa, sino a honrarla, a respetarla. No solamente eso, le enseñó a sus hijos a hacerlo. ¿Sabes? Se necesitan hombres que engendren. ¿Cómo, pastor? ¿Así? Pero hay un dicho que dice que padre no es el que cría, sino el que engendra. Es un mal dicho. No es un mal bicho, es un mal dicho. Porque no se sabe el concepto de engendrar. Solo el hombre engendra. Nosotras parimos, pero solamente el hombre puede engendrar. ¿Sabe qué significa engendrar? Sacar de adentro. ¿Sabe qué significa engendrar? Marcar con un propósito. Eso significa engendrar. Jesús fue engendrado. Salmo 2:7. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Le dijo el padre al hijo. Jesús necesitó ser engendrado. El padre le dijo a Jesús: naciste para un propósito, vas a morir en la cruz para traer salvación a la humanidad. Ese fue el propósito. Varón, sus hijos necesitan ser engendrados. No le deje a su esposa lo que le corresponde a usted hacer, porque entonces los roles se invierten. ¿Sabe qué significa la palabra padre? La palabra pater en griego, la palabra Abba en hebreo, significa fuente. Y más que una palabra, es una función. Papá, usted es la fuente. Usted es la fuente que va a comunicar a sus hijos con Dios. No pretenda exigirle a sus hijos que estén en niveles espirituales donde usted nunca ha estado. Porque le vuelvo a repetir, los niños aprenden con el ejemplo. Usted es la fuente de amor. ¿Sabe? El padre siempre le dijo al hijo que lo amaba. Jesús necesitó, porque el amor afirma, el amor da valor. Y ya déjese del cuentico este, es que como a mí no me amaron. No. Si usted está aquí, usted ha tenido la oportunidad de cambiar. Y si no, pues vaya a un encuentro. Si no ha ido. O encuentro 2, si no le sirvió el primero. La historia continúa. No asuma que sus hijos saben que usted ama. El amor se demuestra. Tiene que haber un contacto físico. Abrace, bese, diga que están grandes. ¿Qué importa que estén grandes? Un padre nace padre y muere padre. Y un hijo, aunque tenga 60 años, siempre va a necesitar de la afirmación del padre. Jesús la necesitó. Este es mi hijo amado, en el cual tengo yo complacencia. Y no se lo dijo una vez. Se profetizó en Isaías y se le dijo 2 veces. Es público, ¿verdad? En la intimidad yo me imagino que Jesús se sentaba en los regazos del Padre, porque Dios es papá.
Yo quiero que todos los padres se pongan de pie, por favor. Y quiero terminar, los varones. Sí, estamos celebrando el Día del Padre. Nada de que, ay, yo fui papá y mamá. No, mi amor, usted tiene su día, nosotros tenemos nuestro día, que es el Día de la Madre. Nada de esas ridiculeces que yo fui papá y mamá. No, nosotros tenemos nuestro día. Podemos ser tan tóxicas. Sí, es que a mí eso de que, ay, yo fui papá y mamá. No, usted fue mamá. Y nosotros tenemos nuestro día. Dejemos a ellos que celebren su día. Amén. Amén. Cuentico que a mí no me gusta. Papá, el honor más grande que Dios le pudo dar al hombre fue el ser padre. ¿Sabe por qué? Porque es el título que le corresponde a Dios. Porque Dios es padre. Dios le escogió a usted, varón, a usted, para hacer una extensión de Él como padre aquí en la tierra. Señor, cuando creó la familia, porque dentro de los planes de Dios siempre estuvo la familia, muy probablemente dijo: yo quiero que el hombre sea padre en la tierra como yo soy padre en los cielos. Es el honor más grande, el privilegio más grande, pero la responsabilidad más grande también. Porque ustedes modelan la figura del Dios Padre aquí en la tierra. Si sus hijos no tienen un buen ejemplo, no van a poderse acercar al Dios que es papá. Siéntanse privilegiados, pero entiendan la enorme responsabilidad que Dios les ha dado de ser padres. En la Real Academia Española ni en ningún idioma existe la palabra ex papá o ex hijo. Nadie puede decir: mira, aquel fue hijo mío, es un ex hijo. No. Ex esposa, ex novia, ex suegra, ex compañero, todos los ex. Pero en la paternidad eso no existe. Dios puso en sus manos a sus hijos. Cuando Dios le pida cuentas, ¿cómo usted los va a presentar delante de Él? Hoy es un día muy especial, pero el ser papá es cuestión de todos los días. Amén. Y usted va a poder llevar esa tarea a la cabalidad si usted se guía por el modelo divino. El Dios que es Dios, pero que es Padre también. Amén. Y como esta fue una prédica para usted, yo quiero invitar a los papás que vengan a adorar aquí adelante. No menosprecien la presencia de Dios. Sea agradecido con lo que Dios le ha dado. Que sus hijos le vean adorando al que vive y al que reina. Nunca un hombre es más hombre que cuando está de rodillas delante de Dios. Amén. Deje que la presencia de Dios se meta en su vida, se meta en su casa. Deje que la presencia de Dios cambie historias. Deje que la presencia de Dios se manifieste. Deje que la atmósfera de su casa cambie. Deje que los corazones cambien, porque solamente su presencia lo puede hacer. Hoy es su día, papá, y lo celebramos. Y lo celebramos celebrando también y reconociendo, honrando la presencia de Dios, porque Dios está